quería empezar por presentarme, después de esta introducción técnica. Mi nombre es Javier Pérez Iglesias y me gusta presentarme como activista bibliotecario. Y me considero activista bibliotecario porque creo que las bibliotecas son una herramienta fundamental para la liberación de las personas y además pueden permitir alcanzar una cultura participativa, y esa cultura incluye la ciencia. Bueno, me defino como activista bibliotecario, pero ejerzo ese activismo, entre otros sitios, desde una institución pública, desde la Universidad Complutense, por eso estamos aquí, nos encontramos hoy aquí, y desde la biblioteca, en concreto desde la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Ahí, digamos que se localiza el epicentro de mis prácticas que tienen que ver con lo bibliotecario y con lo artístico también. Y precisamente por estar ahí, he estado muy relacionado, pero también desde antes, con el aprendizaje y la investigación. El aprendizaje y la investigación no es algo que se circunscriba al ámbito académico, sino que tanto la investigación como el aprendizaje interesan a toda la ciudadanía, a todas las personas. De lo que os voy a hablar yo hoy aquí no es de la investigación, sino de cómo se evalúa la investigación en los ámbitos académicos. Y voy a empezar diciendo que el asesino es el mayordomo, porque lo que se evalúa es dónde se publican esos resultados de la investigación. Pero antes de llegar a ver cómo se evalúan esas publicaciones, esos lugares donde publica la comunidad académica, voy a empezar a compartiros mi presentación. Espero que se empiece a ver bien, ahí está. Y, bueno, el título, que ya lo conocéis, de qué hablamos cuando hablamos de calidad, las revistas científicas y el capitalismo académico. Este término de capitalismo académico nos va a dar una clave fundamental. Bueno, es un término que no se ha inventado ayer, es algo que procede de la década de los 90, de finales del siglo pasado, por un libro publicado por Sheila Slaughter y Larry Leslie. Y ellos lo que hacen es analizar las transformaciones de la globalización mundial, las transformaciones que esa globalización económica han generado en el mundo de la educación superior. Transformaciones que tienen que ver, sobre todo, con una necesidad cada vez mayor de encontrar financiación externa y de adaptarse al mercado. O sea, adaptarse al mercado no solo encontrar una financiación para las investigaciones. Bueno, todo esto nos parece muy obvio ahora, pero naturalmente no siempre ha sido así. Ahora nos parece tan obvio como es obvio el capitalismo. Uno de los logros del capitalismo es que ha conseguido que pensemos antes en el fin del mundo que en el fin del propio capitalismo. Pero en el contexto académico, el capitalismo lo que ha provocado es una necesidad de buscar financiación externa, tanto para los estudios como para las investigaciones, una adaptación al mercado, también tanto en las titulaciones como en lo que ocurre cuando el personal académico está ejerciendo sus tareas de investigación, y una competitividad por los recursos a nivel de investigador, o investigador a nivel de grupo de investigación y a nivel institucional, a nivel de universidades. Y esto ha generado también que los académicos sean un recurso más para la universidad. O, con esta cita de Gibbons, que pasen de ser artesanos del saber a máquinas o partes de una máquina de producción de conocimiento. Y bueno, antes lo dije, ¿cómo se va a medir ese valor de la actividad investigadora y por ende de los investigadores, de las investigadoras y por lo tanto de la propia universidad en la que ejercen? Pues a partir de las publicaciones. O sea, el personal académico e investigador será evaluado por sus investigaciones. Perdón, por sus publicaciones. ¿Por dónde publica sus investigaciones?
Y eso da derecho a un reconocimiento y también a un lugar en la jerarquía académica. Así que ese publish or perish, publicar o morir, se ha convertido en una máxima que todo el mundo dentro de la universidad comprende. Disculpen. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la ciencia siempre ha funcionado a través de la comunicación. O sea, la ciencia, el conocimiento es algo que no se pierde a medida que se utiliza, que se comparte, sino todo lo contrario, genera nuevo conocimiento. Y la ciencia, la creación de conocimiento siempre se ha basado en comunicar para contribuir a generar ese conocimiento, para conseguir también un prestigio en ese ámbito en el que se desarrolla la investigación de cada una, para obtener una carrera académica. Eso ha funcionado siempre. Lo que sí ocurre es que ahora hay una exacerbación de esa necesidad de publicar. Y bueno, un detalle curioso, pero no tan curioso, es que actualmente una tesis académica puede generarse a partir de varias publicaciones previas publicadas en revistas. Con lo cual, estamos hablando de un mundo en el que el artículo científico es el rey, es la unidad de medida de todas las cosas. Y esto viene de una larga historia que comienza en el siglo XVII, en París, con el Journal de Savant, pero enseguida, en cuestión de meses, aparecen en Londres las Philosophical Transactions. Y ahí hay un muy largo camino hasta nuestros días. Y un camino que se traduce en un crecimiento cada vez mayor de las revistas académicas científicas y en una especialización también cada vez mayor. A partir de la Segunda Guerra Mundial se generan una serie de cambios, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, que explican nuestra situación actual. Para empezar, nacen un montón de campos de investigación que no existían y tienen un desarrollo frenético. Pensemos tanto en la carrera espacial como en el desarrollo de todo lo relacionado con lo nuclear, que no es que naciera ahí, que venía de antes, o todo lo que ocurre en el área de la biomedicina. Y además hay una ampliación del mercado, porque hay muchas más universidades. A partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la década de los 50, de los 60, de los 70, en todo el mundo se están creando nuevas universidades. ¿Y qué ocurre también en ese momento? Pues bueno, que algunas empresas comerciales, algunas editoriales, empiezan a tener interés por publicar literatura académica, por publicar revistas académicas. Hasta la década de los 60 fueron las propias sociedades científicas o instituciones como universidades, institutos de investigación, etcétera, quienes eran responsables de esas cabeceras. Pero eso empieza a cambiar. Y en la década de los 60, también al principio, en 1963, nace el Science Citation Index, a partir de los trabajos bibliométricos de las investigaciones de Eugene Garfield, y esto marca también un camino muy importante que llega hasta nuestros días. Empiezan a crearse rankings, empieza a determinarse la importancia de unas revistas en función de las citas que tienen. Y esto es algo que antes de que sirviera para evaluar la ciencia, para que los países también evaluaran hasta qué punto era rentable el dinero que estaban invirtiendo en universidades o en grupos de investigación, esto sirvió para que las propias bibliotecas decidiéramos qué revistas se iban a suscribir a la hora de tener que elegir, y siempre ha habido que elegir porque nunca había presupuesto para todo. Al mismo tiempo se configura un negocio. O sea, las empresas empiezan después, editoriales, comerciales, empiezan a entrar en el mundo de la publicación académica después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya en la década de los 70 controlan ese ámbito hasta el punto de que controlan los precios a los que se cotizan las suscripciones de esas revistas. Y no es de extrañar, porque casi el 30% de las revistas científicas que se publican en el mundo son publicadas por estas 4 grandes empresas que veis en la diapositiva: Taylor & Francis, Elsevier, Wiley Blackwell y Springer. Y aún más, la Web of Science, que es heredera
de esa Science Citation Index, la Web of Science, que es uno de los Sancta Sanctorum para la evaluación de la actividad científica, si atendemos a ella, el 50% de todos los artículos que están dentro de esas bases de datos que componen la Web of Science, entre el 73 y el 2013, pertenecen a esas 4 compañías o 4 editoriales. También hay una concentración en cuanto a países, porque Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Alemania representan el 80% de las revistas que están dentro del Journal Citation Report de la Web of Science. Luego veremos que el Journal Citation Report es dentro de la Web of Science una de esas herramientas fundamentales para medir el impacto de las publicaciones. Y en Scopus, que es, digamos, un producto paralelo a la Web of Science, suponen casi un 64% de esos países. ¿Qué pasa al mismo tiempo con los artículos que se publican en esas revistas que son de impacto y que además hemos dicho que los artículos, digamos que son la unidad básica, el rey de todo esto? La carta, bueno, la carta más alta sería pueden ser el rey o las. ¿Qué pasa con los artículos? Pues que entre que nacen las publicaciones científicas en el siglo XVII y los 60, cuando se está configurando este nuevo panorama, han ido también conformándose de una determinada manera. Han desaparecido los pronombres personales, aumentan las abreviaturas, las tablas, los gráficos, desaparece todo lo que sea prosa descriptiva o metáforas. O sea, se consolida al mismo tiempo un sistema de citas. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX se producen unos intentos de normalización que eso provoca que las revistas generen unas instrucciones para que los autores publiquen y manden sus artículos de una determinada manera y también para que se configuren unos estilos o modos de citar que muchas veces están unidos a áreas de conocimiento. Pues, bueno, no sé, el estilo Vancouver en el área biomédica es muy común. Bueno, hay muchos estilos para citar, como todos ustedes bien sabrán, o el APA, el de la American Psychological Association, es un estilo que también se utiliza mucho en humanidades, en algunas áreas de ciencias sociales, en fin, por poner un ejemplo. Entonces, con todos estos mimbres se ha configurado un sistema de comunicación científica, una manera de concebir la ciencia, una forma de comunicarla y una manera de decir qué es ciencia y qué no lo es, y también una manera de evaluar esa producción científica, que también hay que decir que viene o que nace o que toma el modelo de un lado concreto de las ciencias. Yo en esta presentación la he pensado, y las herramientas que vamos a ver están pensadas para alguien que trabaje desde las ciencias puras, digamos, pero también desde otras ciencias aplicadas, también desde las ciencias sociales o desde las humanidades. Y entonces, ¿qué se evalúa? Ya lo hemos dicho. Se evalúa dónde aparecen publicados los resultados de la investigación. Es decir, las revistas o las editoriales, porque en humanidades, en ciencias sociales y en algunas partes de otras ciencias, también en algunas partes de otras áreas de conocimiento, la botánica, otras, los libros y los capítulos de libros siguen teniendo importancia, ¿no? Entonces se crean unos clubs de revistas editoriales que son de impacto y otras que no. Entonces, aunque normalmente en las áreas de ciencia, biomedicina y tal, etcétera, está muy claro, las agencias de evaluación dicen exactamente a los investigadores que sus revistas deben estar en tal herramienta y ocupar tal sitio en esa herramienta, en humanidades y ciencias sociales no. Ahí es posible calificar o justificar la calidad de la revista individualmente. Y vamos a pasar, en primer lugar, revista a lo que la principal agencia de evaluación de la actividad investigadora en España, en el Estado español, la CNAI, considera que debe cumplir una revista para ser tenida en cuenta como una publicación científica de impacto, ¿no? Que vale, usted ha publicado una revista que no está en estas bases de datos
o en estas herramientas que nosotros consideramos muy importantes, dice la CNI, pero al menos la revista debe cumplir estos criterios de calidad informativa como medio de comunicación. Pues que los miembros de los comités editoriales y científicos estén identificados y, o sea, que podamos verlo en la revista. ¿Quién es ese comité editorial y científico y de dónde vienen? Y también que haya instrucciones detalladas para los autores. También que quede claro cuál es el proceso para seleccionar los originales, los, digamos, entre comillas, manuscritos, lo que luego se va a publicar. O sea, cuál es ese proceso, claramente detallado, si va a haber si la revisión por pares va a ser doble, etcétera. También es muy importante, en cuanto a criterios de calidad informativa, que el sumario, el índice de esa revista, esté traducido al inglés y aparezcan en inglés y en la lengua en la que la revista se publique, los títulos de los artículos, las palabras clave y los resúmenes. Luego hay unos criterios que tienen que ver con el proceso. Si una revista dice que tiene una periodicidad, tiene que ser regular y cumplirse. O si estamos atendiendo a una editorial, que haya una homogeneidad en la línea editorial. Que la revisión por pares de los manuscritos sea anónima. Esto lo dice la CNI. Yo digo por mi cuenta que la revisión anónima también es algo que está puesto en cuestión, pero no vamos a entrar en esos detalles ahora. Y que haya una comunicación motivada de la decisión editorial. Es decir, que si rechazan un manuscrito o si lo aceptan, haya unas razones que reciben las autoras, los autores, para haber sido aceptados o cuando le piden que cambie algo o cuando lo rechazan. O sea, debe haber un informe que reciba quien envió el artículo. Y otro criterio relacionado con el proceso editorial es que haya un consejo asesor con personas que no estén directamente vinculadas a la institución que edita la revista y que cuente con una suficiente representatividad académica. O sea, que haya académicas en su composición. Y luego hay unos criterios muy importantes que se refieren a la calidad científica. Es decir, que el 75% de lo que publica esa revista sean artículos de investigación que comuniquen resultados de investigaciones originales. No valen las traducciones, no vale la traducción de algo que se publicó originalmente en otro sitio. Y el grado de endogamia, es decir, que más del 75% de los autores que publican ahí, de las autoras, sean personas externas al comité editorial y ajenas a la organización que edita la revista. Pero bueno, esto es lo que puede cumplir cualquier revista que quiera considerarse académica y que quiera que lo que se publica en ella le sirva a quienes publican para poder pasar un proceso, digamos, de reconocimiento de actividad investigadora. Perdón, voy a beber. Y además está esa impactolatría que hace que haya revistas que están entre las que tienen más impacto y revistas que tienen menos y revistas que no lo tienen. Es una búsqueda del impacto que tiene que ver, como ya hemos dicho, el impacto del medio en el que se publica. Entonces vamos a entrar ahora ya en este lenguaje de impacto, índice H, cuartiles, palabras que os van a sonar, que os sonarán, quiero decir, probablemente, y vamos a entrar ahí y en las herramientas donde podemos encontrar todo esto. Antes, otro pequeño previo. ¿Cuáles son los lugares en los que en principio hay que estar y en los que en principio, vamos a ver que también hay otros, podríamos quedarnos tranquilas si tenemos algo publicado en un medio que aparece ahí? Pues primero en el Journal Citation Report, que hay un Journal Citation Report para ciencias sociales y otro para ciencias, y no lo hay para artes y humanidades. Puede ocurrir que una revista de artes y humanidades esté dentro del Journal Citation Report, pero porque además de estar dentro de la Web of Science catalogada como de humanidades y de arte o de
humanidades y arte, también puede ocupar un espacio dentro del ámbito de las ciencias sociales o de la ciencia. Pero, como tal, no hay un Journal Citation Report para artes y humanidades. Luego también está el Stimago Journal Rank, que tiene que ver con Scopus, que os nombré antes. Luego lo vamos a volver a ver. Y luego hay, para el caso español, el sello de calidad de las revistas, para revistas académicas del FECIT, de la Federación Española para la Ciencia y la Tecnología. En esta presentación tenéis enlaces que luego cuando se os comparta pues los podréis visitar. Pero el primer término, y hablamos siempre del impacto y del factor de impacto, el factor de impacto es una terminología muy concreta que nace asociada al Journal Citation Report. O sea, aunque luego hablemos del impacto que tiene una revista, pensando también quizá en otras herramientas, ¿no? Pero en principio el factor de impacto mide la importancia de la publicación científica a partir de las citas que recibe una revista y está asociada al Journal Citation Report. ¿Y cómo se calcula? Pues el índice de impacto de un año cualquiera se hace a partir de todas las citas recibidas durante los 2 años anteriores y dividiendo este total de citas recibidas por el número total de artículos publicados en esos 2 años anteriores. Esta es la fórmula y aquí tenéis unos enlaces sobre cómo conectaros a la Web of Science y dentro de la Web of Science al Journal Citation Report, porque esto es una herramienta de pago y quienes pertenezcáis a la Universidad Complutense de Madrid os podréis conectar sencillamente, si estáis dentro del campus, sin problema desde cualquier ordenador y desde otro lugar, acreditándoos con vuestro correo complutense y su password. Otra manera de medir es la calidad de una revista, es el índice H, que también se aplica a investigadores, a países y tal. Lo mejor para explicarlo es un ejemplo. Si decimos que alguien, un investigador o un investigador tiene un índice H 7, quiere decir que tiene 7 publicaciones, entre todo lo que ha publicado hay 7 que han sido citadas como mínimo 7 veces o más. O sea, puede haber una que esté citada 24, pero desde luego todas de 7 para arriba. Y los cuartiles y los deciles es otra manera de pedir. O sea, otra manera de pedir cómo se acredita la calidad o el lugar que ocupa una revista. Dice, que estén en el cuartil 1. Pues bueno, una vez que se mide el índice, el factor de impacto, hay una lista de revistas. Si fueran 100, pues las 25 primeras serían el cuartil 1 y las 10 primeras estarían en el primer decil. Como no siempre son 100, sino que hay 100 y pico, es una cuestión de dividir. Pero aquí tenéis el enlace a un vídeo que hicieron nuestras compañeras de la Biblioteca de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, donde os explican, fenomenal, cómo localizar el cuartil de una revista. Vamos a ver ahora, ya hemos hablado de algunos de los lugares a los que acudir para encontrar índices de calidad de una revista, pero algunos volverán a aparecer. Vamos a repasarlos, o vamos a verlos, algunos los repasaremos y otros los vemos ahora en primer momento. El primer lugar para determinar la calidad de una revista es la propia web de la revista. Yo aquí os he puesto el ejemplo de Arte, Individuo y Sociedad, que es una revista que se edita en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, en la que trabajo, y veis que en su propia página web, en la parte de la derecha, dice que está acreditada por la FECIT, que está recogida en la Web of Science, también en Scopus. Está, en DOA, que es un directorio de revistas Open Access, y Arte, Individuo y Sociedades Open Access, y abajo viene un cuadro en el que dice que está en el cuartil 1, muy bien situada, del Stimago Journal. Bueno, la revista, lo primero. Pero si la revista no nos da información, podemos acudir a esta herramienta muy útil, que es la matriz de información para el análisis de revistas, MIAR. Es una herramienta que se crea en Cataluña, pero podéis elegir consultarla también en castellano y en inglés, además de en catalán. Y ahí podemos buscar la revista que sea. También he buscado, en este caso, Arte, Individuo y Sociedad, por homenajear a mis compañeras de facultad. Y ahí veis, dice todas las bases de datos en el cuerpo de la información
en las que está incluida, o sea, da más información que la propia web de la revista, y luego le da una puntuación, un ICDS anual, que veis que empieza en 2008 y termina en 2019. Este ICDS es el índice compuesto de difusión de secundaria y tiene que ver ese valor que pasa del 4 con algo al 11 en 2019, el año pasado, va mejorando porque está recogida en cada vez más arte, individuo y sociedad, en cada vez más bases de datos especializadas, generales, bases de datos de investigación, etc. Bueno, aquí llegamos a la Web of Science, a uno de los sacrosantos lugares para encontrar índices de calidad para una revista. Veis arriba a la izquierda que está el Journal Citation Report señalado, habría que pinchar ahí para entrar, y a la derecha el Master Journal List. Si entramos ahí encontramos todas las revistas que están recogidas dentro de la Web of Science. En el Journal Citation Report encontraremos cuál es el índice de impacto. Si es de ciencias, iremos al de ciencias, y si es el de ciencias sociales, al de ciencias sociales. Así, si pinchamos, es como aparece la página del JCR. Si buscamos las revistas Cienciometric, vemos que Cienciometric está en los dos Journal Citation Report. Veis que está en el STIE, en la edición de ciencias, y también en el de ciencias sociales. Es un caso, Cienciométrica, pues está en la parte de ciencias de la información, documentación, bibliometría, pero también en la parte de estadística, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Está en dos campos. En cada uno de ellos, pues puede tener en cada una de las dos grandes áreas, en ciencias o en ciencias sociales, un índice de impacto diferente. Bueno, aquí hay unas diapositivas que podréis ver tranquilamente cuando veáis la presentación. No tiene sentido ahora detallarlas. Y pasamos a el estimado Journal Rank, que es otra de las grandes herramientas. Esta, a diferencia del JCR de la Web of Science, el estimado Journal Rank no es de pago. Tenéis ahí la dirección web y os podéis conectar. Pertenece a una herramienta más amplia que es Scopus. Scopus sí es de pago. Ahora lo vamos a ver, pero el SJR no. Y en SJR entramos, ponemos ahí el título de una revista, en este caso la revista Comunicar, y nos va dando un montón de información, en qué cuartiles están según qué año, en fin, un montón de información. Scopus, además de mantener el estimado Journal Rank, ha sacado sus propias métricas, porque el mundo de la evaluación no se acaba nunca. Es como París, que no acaba nunca. Pues el mundo de la medición de la actividad investigadora tampoco. Entonces, Scopus ha sacado su propia métrica, que es igual a las otras, pero en vez de basarse, quiere decir, se basan las citas, en vez de basarse en 2 años, se basan 3. O sea, para medir el índice de impacto según Scopus de arte, individuo y sociedad, el de 2019 son las citas de 2019, todo lo citado, durante 2 años, 2016, 2017 y 2018. O sea, utiliza 3 años, no 2, dividido entre todos los documentos de esos 3 años. Y ahora llegamos a una métrica muy interesante en primer lugar porque es nueva, bastante nueva, es la más nueva de todo lo que hemos visto hasta ahora, pero también muy interesante porque va a ser una métrica que nos va a ayudar a evaluar muchas publicaciones, no solo de ciencias sociales y humanidades, sino publicadas en castellano o castellano-portugués. Dialnet Métricas es un producto de Dialnet, que como sabéis mantiene la Universidad de La Rioja, pero que es un proyecto colaborativo, muy colaborativo, y lo mismo Dialnet Métricas. La Complutense participa muy activamente en el desarrollo de Dialnet Métricas.
que actualmente da información sobre revistas de estos 6 ámbitos: antropología, comunicación, deporte, documentación, educación y sociología. Pero va aumentando, irán aumentando. O sea, estamos, digamos, en la fase beta, como podéis ver en la diapositiva anterior, versión beta, y de momento hay eso, pero va creciendo. Bueno, aquí, si buscamos en educación, pues nos salen una población de 222 revistas y ahí podemos ver pues todas el lugar que ocupan y el impacto que tienen durante 5 años. O sea, se mide en 5 años. Una herramienta más es Google Scholar Metrics, que naturalmente pertenece a Google, lo lleva en el nombre. Para acceder a Google Scholar, bueno, es importante antes decir que proporciona datos bibliométricos de 5 años atrás y escoge revistas que hayan publicado al menos 100 artículos durante ese periodo de 5 años y que hayan tenido al menos una cita. Y es importante saber que Google no conserva las ediciones anteriores, o sea, cuelga siempre la última, pero luego vamos a ver en una de las diapositivas que hay un grupo de investigación en la Universidad de Granada que mantiene los análisis porque hace análisis sobre esa información que da Google Scholar Metrics y ahí vamos a poder consultar los de todos los periodos anteriores. Esas son las ediciones que han realizado hasta ahora. Y para entrar en Google Scholar Metrics tenemos que ir a Google Académico, a Google Academic y escoger estadísticas. Y ahí viene por defecto en inglés y veis que a la izquierda hay una posibilidad de elegir categorías. O sea, lo que viene aquí, lo primero que sale son las estadísticas en general, independientemente de las categorías. La primera es Nature, la segunda de New England Journal of Medicine, bueno, no nos extraña, esto es el último, luego Science, Lancet, Chemical Reviews, pero podemos elegir categorías, podemos elegir pues, Business and Economics and Management, etc. Y nos dará listados distintos por categorías, pero podemos elegir también idioma. Si eligiéramos español, nos daría un listado, este es el listado de español, y no podríamos dentro del listado en español elegir las de business en español, no. Considera que ya el idioma es una categoría en sí misma y nos da las de español solamente. Bueno, aquí eligiendo la categoría, pues podemos elegir luego una revista X o la lista que nos da, etc. Y vemos que nos da un índice H de cada título. Las ediciones anteriores las podemos consultar en los estudios hechos por el grupo de la Universidad de Granada, que se llama EC3, y están todos recogidos. Antes de terminar, volvemos a la Web of Science, con vuestro permiso, con este ir adelante y a detrás. La cronología, la cronología es un sistema, pero a veces hay que ir atrás en el tiempo. Aquí lo que hacemos es ir atrás y adelante en las propias herramientas que vamos presentando. Dentro de la Web of Science hay una serie especial de títulos de revistas que se llama Emerging Sources Citation Index. Y como digamos, fuentes emergentes. Y esto es importante porque por el proceso de la Web of Science, las revistas tardan mucho en entrar dentro de lo que son las revistas nucleares de la Web of Science. Y esto lo han elegido ellos como una manera de poder incluir nuevos títulos que ha favorecido a que se incluyan más títulos de ciencias sociales y humanidades, bastantes más, y también a títulos que publican, aunque publiquen cabeceras y sumarios en inglés, tengan los contenidos en otros
en otros idiomas. Entonces, para buscar en el Emerging Sources Citation Index, dentro de la Web of Science, elegiríamos a la hora de buscar, seleccionar una base de datos, la colección principal, y en búsqueda avanzada elegiríamos abajo de todo, en ajustes, Emerging Sources Citation Index. Y ahí, pues, buscamos el título, en este caso Mediterranean Botany, y ahí, pues, vamos viendo, o sea, nos aparece y nos va diciendo tal, se pueden crear informes de citas, etc. Y algo muy importante, ¿dónde puedo encontrar información sobre todo esto que hemos estado viendo? Pues aquí os dejo una serie de enlaces directamente a lugares dentro de la web de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, a lugares donde os explicamos estas herramientas, también donde se enlazan directamente o donde hay guías, y abajo un enlace directamente a una página para atender al personal docente e investigador de la Complutense. Bueno, pues con esto he terminado mi presentación y, por supuesto, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, tenemos un rato todavía para poder hacerlo. Voy a dejar de compartir y voy a mirar el chat, que hasta ahora no he estado mirándolo para no distraerme. Veo ya, permitidme que ya he leído uno. Voy a decir el nombre de quien lo pregunta, ya que están los nombres. Antonio, perdón que van entrando más cosas. Antonio Pérez Salas dice que le gustaría saber un poco más sobre los nuevos indicadores bibliométricos, también llamados Almetrics, si se están implantando realmente o si no van a pasar de mero complemento. Me encanta que me haga esa pregunta porque ayer mi compañero Andoni Calderón, que además está muy directamente relacionado, por ejemplo, con lo que está haciendo Dialnet, con las métricas Dialnet, habló de todo esto. Yo no te voy a responder ahora directamente. Desde luego que las Almetrics o las métricas alternativas, la mayoría de ellas, o muchas de ellas, no están aún reconocidas directamente en las agencias de evaluación. Pero es un mundo muy cambiante y tienen cada vez más peso y cada vez más presencia. Entonces yo te recomendaría, y os recomendaría a todos, que vierais la presentación de ayer de Andoni. Está grabada, además, supongo que eso se colgará en algún sitio. Por favor, Esther, ¿puedes decir si está ya colgada o solo se ha mandado a quienes asistieron al curso? Se mandó a las personas que asistieron al taller. Bueno, yo creo que si alguien, si te pone aquí el email, le puedes mandar la presentación, ¿no? Sí. Escriben a bibliociencias@ucm.es, lo pongo en el chat. Vale, perfecto. Ahí va a poner mi compañera en el chat el email al que tenéis que escribir para que os manden la presentación de ayer y la grabación, el enlace, donde se habla mucho de almétricas. Sí. Gracias. Alguien, perdón. Vale, veo, Esther Moñivas dice que tiene una pregunta. No sé si quieres hacerla con el micrófono, Clara. Perdón, Esther. Hola, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí. Sí, muchísimas gracias, Javier, por la presentación tan sintética y fantástica. Me gusta ir a todos los cursos que puedo de este tipo de tema y, bueno, mi pregunta es más que nada porque he estado ya en varias presentaciones, precisamente Daniel Torres, que es CEO del spin-off de C3 Metrics, de Rafa Repiso, o sea, este grupo que está dando a conocer mucho, ¿no? Entonces, más que nada, por poner una nota también crítica y conocer tu opinión al respecto, tengo la impresión de que juegan con muchísima ventaja los investigadores que investigan sobre el ámbito de las métricas. Vamos, es la impresión que he tenido cuando voy a estas charlas donde me parece que están sobradísimos y que tienen muchísima ventaja a la hora de publicar sus propias publicaciones. Entonces, bueno, no sé, quería un poco conocer tu opinión porque siempre en estas charlas, como de alguna manera, nos redirigimos a ese grupo que tenemos de Granada, ¿no?
pero yo le veo también un componente, o sea, como que hay que tener también una visión crítica hacia la posición que está adquiriendo dentro del ámbito de la investigación, esa investigación sobre métricas. Es como si fuera no sé, ahora mismo tienen una jerarquía superior, ¿no?, con respecto a muchos ámbitos. Gracias, Javier. Nada, Esther. Bueno, yo te diría que dentro del mundo bibliotecario también tiene una jerarquía especial, todo lo relacionado con la bibliometría, con la evaluación de la ciencia. Para las bibliotecarias en la universidad es un trabajo ahora mismo fundamental, porque es uno de los campos en los que podemos dar más apoyo al personal docente investigador. A ver, lo que ocurre con la investigación en métricas es que en sí misma es una herramienta para quienes estamos en el mundo, de una manera u otra, en el mundo de la evaluación de la ciencia, y ellos mismos compiten, son evaluados porque sus investigaciones son también conocimiento y ciencia. Bueno, hay una parte en la que son arte y parte, pero te diré que también ellos, por el área de conocimiento en el que están y por lo que conozco de los distintos campos, de cómo están estructurados los distintos campos de conocimiento dentro de la CNA y a la hora de evaluarles, son muy duras las condiciones en las que tienen que competir ellos. O sea, más duras, digamos, que en ciencias sociales o en humanidades. También hay que tener en cuenta, lo he dicho al principio, que la manera de medir y la manera de entender todo esto. Disculpad, creo que es Teresa Pérez París. Gracias. Bueno, lo que estaba diciendo es que a la hora de... No sé lo que estaba diciendo, pero lo que quiero decir ahora es que ya el propio título... De ser evaluados, decía. Sí, sí. Ah, bueno, que lo dije al principio como esta manera de evaluar, pero también la manera en la que se concibe lo que es ciencia y conocimiento, viene de unas ciencias determinadas. O sea, en el año 63, cuando se crea el Science Citation Institute y se empieza a avanzar la bibliometría y a medir el impacto de las ciencias por las citas, las humanidades y las ciencias sociales vivían en otro lado. O sea, no tenían esa... Entonces eso ha hecho, no, pero no no es culpabilizar a las ciencias sociales y a las humanidades, sino que se desarrolló una manera de medir la ciencia que viene de unas determinadas ciencias. Y eso lo ha marcado todo. Ha marcado incluso cómo tiene que ser un artículo científico. Es que en humanidades, ciertamente, no tiene ningún sentido que un artículo tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión. La mayoría de las veces no lo tiene. O sea, es una manera como otra cualquiera de matar el pensamiento. O sea, el pensamiento no funciona así, o no necesariamente. Bueno, no sé si he contestado, pero... Sí, muchísimas gracias. Gracias. Nada, Esther. Pues nos estamos acercando, o sea, hemos sobrepasado ya los 3/4 de hora. Y no sé si me he dejado otra pregunta por arriba, porque no he subido, pero sí, si hay alguien que quiera preguntar algo, lo puede hacer ahora. Y si no, pues muchísimas gracias, de verdad, a todas, a todos, a todo el mundo por asistir y nos vemos en otras, ¿no? Hasta muy pronto. Gracias.